Derek Sampson es mi nombre y detective es el título que ostento con honor. Se me puede considerar con un ciudadano orgulloso de Azulona, en la región de Kanto. Sitio donde vivo con mi familia. Dando esta breve introducción, quizás deba aclarar algo sobre mi trabajo, ya que en realidad el título completo sería el de Detective Pokémon, ya que mis casos suelen involucrar únicamente a Pokémon que suelen ser utilizados por humanos con fines criminales u oscuros. En los últimos años, mis trabajos solían dividirse en fechorías del equipo Rocket o robos menores utilizando Pokémon, casi siempre el de ladrones que se aprovechaban de los impactruenos para destrozar cajeros automáticos de los bancos. Pero hoy bien temprano, recibí un llamado de mi jefe, prometiéndome un caso que se salía del promedio. No sé si te has enterado, pero en los últimos días hemos recibido el reporte de varios niños desaparecidos, me explicó mi superior una vez ambos nos reunimos en su oficina. Señor, disculpe que lo contradiga, pero esos casos de solo humanos serían ideales para el resto de la brigada. Fumando de su pipa, mi jefe guardó algo de silencio para luego responderme. Ese es el asunto, Drek. Toda la evidencia apunta a que los raptos no fueron realizados por un ser humano. ¿Está insinuando que un Pokémon, sin ninguna influencia humana, está raptando niños? Pregunté algo confundido. Solo sé que algo raro está ocurriendo y que necesitamos que encuentres a esos chicos, me respondió con algo de severidad. Tras darle mi promesa de llegar hasta el fondo de la cuestión, me dirigí a mi oficina, tomando mi arma reglamentaria, las direcciones de las familias de los niños y, por último, las llaves de mi auto. Los clásicos embotellamientos en la ciudad me dieron algo de tiempo para analizar la situación. Primero que nada, los raptos eran algo demasiado extraño en esta parte del mundo, sobre todo en la región de Kanto. No porque las personas no hiciesen aquello, sino porque los Pokémon estaban demasiado unidos a la sociedad, oficiando, sobre todo en niños y adolescentes, como sus protectores en caso de quedar frente a algún criminal o un humano con intenciones siniestras. Aunque debo confesar que la idea de que un Pokémon contara con la suficiente inteligencia y malicia para realizar aquellos raptos, me helaba la sangre, y no pude quitarme aquel mal presentimiento ni cuando estacioné en la puerta del hogar de la primera víctima. Mientras golpeaba la algo agrietada puerta de entrada, recordé lo más básico que mi jefe me había detallado sobre el caso. Todas las víctimas rondaban entre los 7 a 11 años y solían vivir en los barrios más pobres de la región. Finalmente fui recibido por John y Ellen Mackerson, padres del pequeño James. A medida que me acompañaban hasta la sala de estar, escaneé el humilde hogar con la mirada, buscando algo fuera de lo común. Sentado frente a ambos padres, estos se disculparon por cómo el llanto les dificultaba expresarse con claridad. No tienen por qué disculparse, señor y señora Mackerson. Me gustaría preguntarles si notaron algo inusual en los últimos días antes de la desaparición. El señor Mackerson fue quien tomó la iniciativa, ya que su esposa difícilmente podía pronunciar palabra alguna. Nada fuera de lo ordinario. Él fue a la escuela y regresó al mismo horario como cada día. Hizo sus deberes escolares, miró la televisión y luego se fue temprano a dormir. ¿Pueden detallarme cómo fue aquella noche? Pregunté con algo de culpa por arrastrar a esos padres a revivir el peor momento de sus vidas. Yo desperté primero luego de tener una pesadilla sobre mi pequeño James, y algo asustada le pedí a Sean que lo fuera a visitar a su habitación, indicó esta vez la señora Mackerson. La electricidad se había ido en el barrio, así que tomé mi linterna y caminé hasta el cuarto de James. Todo lucía normal y en calma hasta que alumbré la cama y noté que mi hijo no se encontraba allí. Con mi esposa recorrimos todo el hogar y las casas de los vecinos, pero no encontramos nada y allí fue cuando llamamos a la policía, me detalló desolado el señor Mackerson. Si me disculpan, necesito revisar la habitación de James, me excusé caminando escaleras arriba y dejando a ambos padres llorando y abrazándose.
El estrés y la pena en sus rostros no me indicaba que ellos fuesen culpables del rapto. La habitación del niño se me presentó sin nada fuera de lo corriente. Todos los juguetes del niño estaban acomodados en un pequeño cofre, sus útiles escolares reposaban en una pequeña mesa de trabajo y su ropa colgaba en el armario. Lo único que llamó mi atención fue la cama. Las sábanas estaban corridas de forma similar a como uno las echa a un lado cuando despierta a la madrugada para ir al baño. No había signo alguno de que otra persona, o criatura, hubiese tomado al chico por la fuerza. Me negaba a irme con las manos vacías, razón por la cual tomé el lente de aumento de mi bolsillo, examinando con sumo detalle cada centímetro de aquella cama. Fue de forma que, agarrando una pequeña pinza y una bolsa de evidencias de mi otro bolsillo, sujeté con cautela algo de cabello blanquecino enredado entre las sábanas. El tipo de pelo no era canoso, sino que pertenecía a alguien que había nacido con su cabello blanco como la nieve. Ni el niño ni sus padres contaban con aquella peculiaridad, así que seguramente, el cabello pertenecía al agresor. Antes de irme del hogar, y omitiendo la nueva pista para no darles falsas esperanzas, me despedí de ambos padres, prometiendo que haría todo a mi alcance para devolverles a James. De regreso en mi auto, intenté respirar profundo para calmarme, ya que, como padre, aquella situación empezaba a afectarme, y si quería hacer bien mi trabajo, debía quitarme todo rastro de emoción. Antes de arrancar, divisé por el espejo retrovisor a dos extrañas personas. Ambos tendrían aproximadamente 35 o 40 años y vestían trajes bastante caros para la zona en la que se encontraban. Aunque lo más raro era su forma de moverse. A simple vista parecía como que ambos eran controlados por un hilo invisible de titiritero. El más rechoncho de los dos, golpeó con algo de brusquedad la ventanilla de mi auto, mencionando que había visto la sirena de policía en mi coche y preguntando si algo había ocurrido. Un niño fue raptado de su hogar. Es lo único que se me permite decir, les respondí algo inquieto. ¿Oficial está seguro de que el niño huyó? Quizás salió a caminar y se perdió, me inquirió el segundo hombre, enseñándome sus perlados dientes por medio de su falsa sonrisa intentando parecer amable. Como les dije, esto es secreto policial, señalé algo molesto y buscando levantar la ventanilla del auto. El hombre rechoncho colocó su mano entre el vidrio, prohibiéndome levantarlo. Puede que el niño se haya perdido en alguna tienda de juguetes, ¿no lo cree, oficial? Me sugirió casi como una amenaza. Les recomiendo meterse en sus asuntos si no quieren que me lleve a ambos a la estación de policía, respondí con suma frialdad. Ambos hombres dieron unos pasos hacia atrás, parándose firmes uno al lado del otro y disculpándose. Acto seguido, los dos extraños hombres volvieron a su ridículo e inquietante andar hasta perderse de vista en la esquina del hogar de la familia Mackerson. Colocando la dirección de la segunda familia, los targets, en la consola de mi auto, decidí dar una vuelta en círculo, buscando seguir a aquellos dos raritos, pero para mi sorpresa ambos se habían esfumado. La casa de los targets era similar a la de los Mackersons, quizás siendo los cuadros familiares un ejemplo de los bajos ingresos de ambas familias, ya que a diferencia de los ricachones a los que debía asistir cuando sus snowballs eran raptados a cambio de recompensas, no había fotos en cruceros de lujo en la región de Alola o Teselia, sino simple fotos familiares en el puerto de Ciudad Carmino en las tribunas de algún gimnasio Pokémon de la región. En el caso del señor y señora Targets, solo la mujer lloraba desconsolada abrazando a su musculoso esposo, el cual vestía una remera blanca sin mangas y algo arruinada por el paso del tiempo. Su estado físico, sumado al macho que también consolaba a la mujer, me daba a entender que el señor Targets seguramente se desempeñaba en alguna labor de construcción.
A diferencia de la amabilidad de los Mackersons, el señor Targets dejó a su esposa junto a su Pokémon y tomándome, con algo de fuerza del antebrazo, me llevó hasta la pequeña cocina, donde me pidió con total sinceridad, que le dijera cuántas chances había de encontrar a su hija con vida. Si ustedes responden todas mis dudas, tendré una mayor oportunidad de atar los cabos y devolverle a su hija, además de llevar ante la justicia al culpable. Rompiendo en lágrimas, el hombre tomó una pequeña caja oculta en una alacena, de la cual dejó caer todo tipo de billetes. Por favor, oficial, esto es todo lo que tengo. Traiga de vuelta a mi hija y mate al desgraciado que se la llevó, me imploró el sujeto tomando el cuello de mi camisa con ambas manos. Señor Targets, entiendo su posición, pero mi deber como oficial del servicio público es traer justicia, no venganza. Prometo hacer todo a mi alcance para que su hija regrese con ustedes, pero en cuanto al culpable, este pagará su pena en la cárcel. Notando mi anillo de casado, el señor Targets me preguntó qué haría en su lugar, si mis hijos fuesen raptados. Simplemente le respondí que necesitaba revisar la habitación de la niña. Esta vez la nueva pista la conseguí gracias a la lluvia reciente y el barro acumulado del patio de los Targets. Las huellas de unas pequeñas patas, que se detenían justo en donde estaba ubicada la ventana de la pequeña, me indicaban que eran pertenecientes al raptor, que calculando lo hundidas que estaban al igual que la distancia entre ambas patas, le daban un aproximado de 60 o 70 kilogramos y una altura de 1,50 m o 60 m. Noté algo de barro seco en la habitación de la niña, pero solo desde la ventana, por lo que, de alguna forma, su captor, colgado desde la ventana, la había convencido de salirse de la cama e irse junto a él, seguramente cargándola entre sus brazos. Una vez más, regresé a mi auto, notando como la mayoría de hogares de los raptados eran aledaños a un enorme bosque en las afueras. Con gran parte de la tarde perdida en los trámites burocráticos para contar con un permiso, y algunos hombres y growlites para explorar el bosque, decidí regresar a casa, buscando pasar algo de tiempo con mi hijo e hija, aún afectado por los testimonios que había recopilado aquel día. Hablando del tema con mi esposa, ella algo asustada decidió dormir en la habitación de David, mientras que, por mi parte, me quedé jugando a la cocina con mi pequeña Rachel, hasta quedarme dormido en el sofá. Aquella noche tuve pesadillas acerca de la tercera familia, los Rooks, a los cuales visité tras la familia Targets. Tras golpear su puerta, y notar cómo ésta se abría por sí sola, preparé mi arma reglamentaria y me adentré a la cocina del hogar, donde ambos padres, con la mirada perdida, se encontraban sentados uno al lado del otro. Disculpándome por haber entrado así, me presenté ante ellos. Nuestro Shimi no está perdido, simplemente debe estar jugando allí afuera, respondió con suma frialdad, y algo desconectado de la realidad, el señor Rooks. Intenté hacerlos entrar en razón, pero ambos padres, me respondían con el mismo libreto. Casi como si fuesen dos malos actores fingiendo ser los padres del niño. Con la excusa de ir a su baño, recorrí en secreto la habitación del niño, sospechando de ambos padres. Esta vez, además del cabello blanco, noté una especie de metal circular, partido en pedazos y con un hilo anudado a este. Seguramente los forenses lo habían pasado por alto como un juguete del chico, pero aquel péndulo roto parecía no pertenecer a Shimi, sino a su captor. Aún en el mundo de los sueños, repasé en cámara rápida algunas extrañas interacciones que tuve con los oficiales con los que me topé aguardando a recibir el permiso para explorar el bosque. Gran parte de ellos lucían similar a los dos hombres de traje y a la familia Rooks. Mi hijo, fanático de las películas de terror, diría que todos ellos estaban siendo poseídos o manipulados mentalmente.
Los alaridos de mi hija, rogando por ayuda, transformaron mi sueño en pesadilla, donde sumado a los gritos de Rachel y sin poder despertar, fui sacudido por los recuerdos de mi niñez, cuando mi padre, regresando bastante ebrio a casa, me descubrió regresando tras un largo viaje en mis aventuras como entrenador. Tras romperme el brazo, mi padre me obligó a liberar a varios de mis Pokémon desde la PC, al igual que partió en pedazos mi Pokédex de un pisotón. El recuerdo de la Pokédex, mientras continuaba oyendo los insultos de mi padre y los gritos de mi hija, se mezclaron con la imagen de aquel péndulo destrozado en la habitación del niño Rook. Pokédex. Péndulo. Número 97. Himno. Desperté sobresaltado al notar cómo mi esposa, explotando en lágrimas, me sacudía, gritando que Rachel había desaparecido. Casi moviéndome en piloto automático, tomé el mapa del bosque y mi arma reglamentaria, pero antes de abandonar el hogar, recordé algo y de la PC para entrenadores, colocada a un costado de mi auto estacionado, tomé la única Pokébola aún en mi poder. Seguro de que iba a necesitarla aquella noche. Rodeado por una extraña bruma, corrí sin descanso a lo largo del bosque, hasta finalmente quedar frente a una extraña cueva, la cual, por algún extraño motivo, me atraía a su interior. Con la linterna atada a mi revólver en alto, me adentré al sitio, el cual parecía estar envuelto en una oscuridad infinita. A los 5 minutos de caminar en su interior, noté algunos dibujos con crayones, donde una niña se había dibujado representada en palillos, de la mano con un humanoide amarillo, también hecho de palillos y con un alargado péndulo en uno de sus patas. Debajo de la criatura, podía leerse Señor Hippo. Solo que Hippo estaba escrito con Y, y yo en el fondo sabía que era el nombre de cierto Pokémon mal escrito. Aún moviéndome entre la oscura cueva, me sobresalté al pisar un embarrado oso de peluche al cual le faltaba uno de sus ojos hechos con botones. Luego mi paso se topó con los restos de lo que parecía ser un avión de juguete. Sentí mis ojos recubrirse de lágrimas al notar en el suelo de la cueva, una muñeca con el nombre de Rachel, escrito con remarcador debajo de su zapato. Finalmente, algo brillante a la lejanía me alejó a la morada de Himno. Se trataba de una pequeña fogata, la cual brindaba de calor a la docena de niños, entre ellos mi pequeña Rachel, que dormían plácidamente en el suelo. Bienvenido, oficial Samson. Los recuerdos de su adorable hija me hicieron saber todo sobre usted. Y por si se lo pregunta, puede oírme gracias a la telequinesis, me indicó la desagradable criatura amarillenta, y con pelaje blanquecino alrededor de su cuello, la cual caminaba lentamente hacia mí. Muchas memorias de los niños suelen mezclarse con sus sueños. Debo confesarle que los sueños de Rachel son deliciosos, aunque es algo gracioso que ella sueñe sobre usted, creyendo que es el mejor detective del mundo, cuando tardó todo este tiempo en descubrirme. Ignorando la desagradable burla de Himno, le grité para qué demonios quería a esos niños. Uno de los motivos por los cuales los rapté es para que ustedes, los humanos, sientan el dolor que los Pokémon sentimos cuando nuestra familia desaparece de la noche a la mañana, atrapada entre sus malditas Pokébolas y víctimas de sus vanidosos sueños por ser los mejores entrenadores del mundo. Esta vez, sentí algo de dolor en la voz de Himno. Siguiéndole el juego, mientras lentamente quitaba la Pokébola de mi bolsillo, le grité que el vínculo de muchos entrenadores con sus Pokémon superaban al de estos últimos con sus familias. Algo furioso, el Pokémon hizo levitar en el aire a Rachel, gritándome que pronto vería el tipo de vínculo que él podría tener con mi hija. Para mi suerte, Rachel se derrumbó a mitad del camino. Noté los restos de tu péndulo en la casa de los Rooks. No eres tan fuerte sin él, ¿verdad? Sonreí con malicia mientras lanzaba a mi viejo Scizor fuera de su Pokébola. ¿Acaso crees que un insecto puede detenerme? Soy Himno, uno de los Pokémon psíquicos más poderosos. Aún sin mi péndulo puedo con ustedes dos.
Mucho poder, pero aún eres un ignorante de tu propia especie, le grité victorioso. Notando su confusión, le señalé cómo algunos científicos habían descubierto la debilidad de los Pokémon psíquicos frente a los insectos. Sin darle tiempo a reaccionar, le ordené a Scizor utilizar el movimiento de tijera X sobre él. Tomándose las costillas de dolor, Hypno gritó alterado que aquel insecto no podría hacer mucho si antes lo ponía a dormir. De uno de sus puños, Hypno me enseñó un nuevo péndulo que había fabricado. Scizor, garra metálica, grité desesperado, logrando que mi Pokémon partiera la pata de Hypno, quien adolorido soltó su nuevo péndulo. Recordando otro descubrimiento reciente, aproveché la ventaja del tipo oscuro por sobre los psíquicos y Scizor lanzó su tajo Umbrío a Hypno. Sin darle tiempo de reaccionar, mi Pokémon lanzó varios tajos seguidos hasta que uno de estos últimos, rebanó el cuello de Hypno, quien ahogándose en su sangre y rogando por clemencia, me sujetó del tobillo. Simplemente lo observé morir lentamente, y luego, con Rachel y los primeros niños abriendo sus ojos, oculté el cadáver para no traumatizarlos. Con mi hija aferrada a la espalda de mi Scizor, y el resto de niños tomándome de la mano, todos emergimos al exterior, donde, gracias a recuperar su consciencia, los oficiales de policía controlados por Hypno, rastrearon su ubicación y todo tipo de coche de policía aguardaba por nosotros. Junto a Scizor, aguardamos a que una enfermera terminara de revisar a Rachel, la cual, tras aquello, corrió a abrazarme. Mamá y David llegarán pronto, le indiqué. A partir de mañana me gustaría prepararme para ser como tú, me señaló Rachel con sus ojos brillando de orgullo. Aún es temprano para que seas una detective, le sonreí. No, yo lo que quiero ser es una entrenadora Pokémon, me señaló. Bajo la bruma de aquel tétrico bosque ambos nos abrazamos.